Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café con Betty Arana. ¿Cómo están mis amores? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan mis amores hermosos este 7 de enero, perdón, de 2026? Amores lindos, como que cuesta un poquito acoplarse a la nueva fecha, ¿verdad? Sobre todo al nuevo año. Sí, efectivamente, 7 de enero de 2026, mis amores. ¿De qué tema vamos a hablar este día? Vamos a hablar sobre esas polémicas que se han suscitado con Nayib Bukele y dos senadores demócratas. Sí, señores, ¿a raíz de qué? A raíz de la invasión que realizó los Estados Unidos a Venezuela, donde el objetivo principal era capturar a el presidente Nicolás Maduro, que aunque ahorita no esté en funciones, pero que goza de inmunidad según la Constitución de Venezuela. Un presidente que se ha declarado prácticamente prisionero de guerra y que ha solicitado también que se le juzgue conforme a la Convención de Ginebra. La Convención de 1949, que también firmó los Estados Unidos y Venezuela. Entonces, mis amores hermosos, después de esta invasión, ¿verdad? Sabemos perfectamente que el presidente Nayib Bukele con el presidente Nicolás Maduro no gozan de una relación diplomática muy buena, que digamos, pues ya existen, ¿verdad? Algunos problemas que se vieron con Venezuela que los agarramos al estilo Salgado, o sea, de choto, los agarramos de choto, porque qué necesidad había de que el presidente Nayib Bukele prestara el centro de confinamiento contra el terrorismo para traer a posibles venezolanos inocentes solo por el capricho de su socio Donald Trump. Bueno, mis amores, pues de esto vamos a hablar en este programa, pero antes yo te quiero pedir que compartas el video y le des like. Y si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones por si la tenés desactivada, porque a veces YouTube nos hace eso, ¿verdad? Entonces, desactívala y luego vuélvela a activar para que te lleguen las notificaciones de cuando estemos subiendo más contenido del Café con Betty Arana. También, mi amor precioso, si vos querés colaborar con este video, perfectamente lo puedes hacer con un super gracias. Puedes colaborar con un super gracias. Y si lo estás viendo en Facebook, puedes apoyar con las estrellitas que ya están habilitadas en mi página de Facebook o donde las veas, ¿verdad? Si ya sea, porque son dos páginas de Facebook, entonces en cualquiera de las dos puedes activar las estrellitas para que también me puedas apoyar con eso en el Café con Betty Arana. Así que mis amores hermosos, vamos a iniciar con el análisis. Parece que la felicidad que tenía el presidente Nayib Bukele por la extracción, ¿verdad? La extracción que se dio del presidente Nicolás Maduro en Venezuela a través de una invasión de los Estados Unidos de América el día 3 de enero, donde hubieron 7 ataques, incluidas personas civiles que perecieron en esa situación. Se dice el dato que habrían muerto por lo menos 80 personas en esa invasión. Que hubo ahí, señores, hubo un genocidio de parte de el presidente Donald Trump. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos 80, digamos, homicidios que cometieron estos de élite de los Estados Unidos que fueron enviados por Donald Trump? La cantidad de muertos por ataque de Estados Unidos a Venezuela asciende a 80 muertos. ¿Y esos 80 muertos no van a tener justicia? ¿No van a tener justicia? Porque que yo sepa, señores, los Estados Unidos de América ha firmado un tratado internacional llamado la Convención de Ginebra.
Esta Convención de Ginebra nace por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay todavía condenas recientes que se han basado en esta convención. Han seguido los procesos de esta convención. Los Estados Unidos y Venezuela son estados partes que han firmado y ratificado esta convención. Aparte de eso, señores, la Convención de Ginebra también da pie a una ley interna en los Estados Unidos que trata sobre los prisioneros de guerra. ¿Y por qué les digo esto? Se los digo porque es importante que conozcamos el derecho internacional público, que se basa en los tratados internacionales que se regulan las relaciones bilaterales entre países. El presidente Maduro, cuando es presentado en su primera audiencia en los Estados Unidos, hace 2 días, se declaró prisionero de guerra y solicitó la aplicación de esta Convención de Ginebra. Automáticamente, cuando hace esa solicitud al juez, también le está diciendo que el juez no es competente en razón de materia para poder juzgar un caso de prisionero de guerra. ¿Ok? Parece que las cosas están tomando un rumbo bastante diferente al que muchos creen. Y es posible que a Donald Trump le salga el tiro por la culata. Pero vamos a ver la alegría que expresó el presidente Bukele a la detención de Nicolás Maduro, un presidente también que no era del nivel diplomático que Nayib Bukele quiere. Nayib Bukele quiere que los presidentes les estén rindiendo pleitesía. Y como Nicolás Maduro no le rinde pleitesía a nadie, entonces automáticamente le cae mal a Bukele. Pero recordemos que Bukele antes era chavista. O sea, le hacía la venia al chavismo en Venezuela, ¿verdad? Entonces viene y él se empieza a mofar de la situación de Nicolás Maduro y da también una respuesta a un comunicado que tiró uno de los senadores demócratas, ¿verdad? Uno de los senadores demócratas, y Nayib se burla de esto. Veamos lo que decía Nayib al respecto. Bueno, aquí vemos el senador Rubén Gallego, que es con el que tuvo el conflicto más feíto, porque Rubén Gallego le contestó al presidente Bukele de una forma bastante interesante. Yo diría una forma bastante contundente. Y para analizarlo mejor, pues resulta que todos los cambios que se han dado en El Salvador en los últimos años, sobre todo el último año después de la elección de 2024, mis amores, resulta que el país se ha visto prácticamente reflejado en una dictadura. Entonces Nayib Bukele es conocido ya como el dictador de Centroamérica, aparte de Daniel Ortega. El senador Rubén Gallego le dice a Nayib Bukele, viendo, ¿verdad?, que Nayib Bukele estaba como aplaudiendo lo que ha hecho Donald Trump. Le dice, si el siguiente presidente de Estados Unidos ejecuta una orden de arresto para extraditarte, o sea, se refiere a Nayib, partiendo de la premisa que Nayib Bukele es un dictador y que así se maneja entre los demócratas, entre la oposición y la resistencia de El Salvador. Entendemos a Nayib Bukele que ya sacó las uñas y es un dictador. Entonces se está burlando de la captura de otro dictador, ¿verdad? Entonces le dice el senador Rubén Gallego a Bukele, si el siguiente presidente de Estados Unidos ejecuta una orden de arresto para extraditarte a Estados Unidos con la fuerza Delta, o sea, la fuerza que capturó
a Nicolás Maduro. ¿Estarías de acuerdo en eso? Y termina con que Gallego es un posible candidato a la presidencia de Estados Unidos en las siguientes elecciones. Y esto lo hacía en respuesta, ¿verdad?, por lo que había publicado Nayib Bukele, ¿verdad? Ahí tenemos. Entonces, señores, el presidente Bukele se las ha ganado al estilo gratis, ¿verdad? Al estilo gratis. Porque si él no se hubiera mofado de la situación que está pasando Nicolás Maduro en este momento, quizá ese comentario de Rubén Gallego, posible candidato a la presidencia por los demócratas en las siguientes elecciones, no hubiera reaccionado de la manera en que reaccionó. Pero veamos quién es, porque yo poco he oído de Rubén Gallego. Veamos quién es Rubén Gallego, para que tengamos un contexto de quién es el que le dijo eso a Bukele. Porque se lo pudo haber dicho cualquier gato, ¿verdad? Pero no, se lo dijo Rubén Gallego. Conozcámoslo. Rubén Gallego, de Arizona. Conozca a Rubén. El congresista Rubén Gallego es hijo de inmigrantes hispanos, de un veterano y un líder de la comunidad. Él fue el primero en su familia en ir a la universidad. Se graduó de la Universidad de Harvard, o sea, es un tipo intelectual, no como aquel que ni siquiera terminó un ciclo de la universidad. No, estamos hablando de un senador aparte graduado de Harvard, o sea, discúlpeme, pero perdone, no es cualquier persona. El congresista Gallego fue elegido a la Cámara de Representantes de Arizona en el 2010. Sirvió en ese puesto hasta 2014 durante su tiempo en la legislatura estatal. El congresista Gallego representó al distrito 27, el cual cubre gran parte de la ciudad de Phoenix. Él ascendió rápidamente en la legislatura estatal y sirvió como asistente del líder de la minoría. El congresista Gallego se dio a conocer por su posición contra las legislaciones extremas propulsadas por los republicanos en la legislatura estatal. Él lideró la oposición a la SB 1062, que buscaba legalizar la discriminación contra las personas homosexuales, o sea, es un hombre conservador. Gracias al trabajo congresista Gallego y otros, la gobernadora Jan Brewer en última instancia vetó la ley. Como legislador estatal, el congresista Gallego también lideró el impulso a la expansión de Medicaid y luchó para asegurar la matrícula estatal para los veteranos. Durante el primer mandato, el congresista Gallego ha luchado incansablemente por una educación accesible, para crear trabajos, mejorar la vida y las oportunidades de los veteranos y sus familias, y por la reforma migratoria. Su prioridad número 1 es hacer de Arizona un mejor lugar para vivir, trabajar y crear en la familia. Ese es el senador Rubén Gallego, que también se dice que es muy querido en su lugar, y es muy posible que él sea el próximo candidato a la presidencia de los demócratas. Miren qué interesante. El futuro del presidente Nayib Bukele, mientras Donald Trump esté en el poder, el futuro del presidente Nayib Bukele y toda su gente está asegurado. Está asegurado. Pero si la situación política de los Estados Unidos con las elecciones que vienen, que están ya a la puerta de la esquina, es muy posible que Donald Trump pierda poder. Cuando eso suceda, señores, automáticamente Nayib Bukele va a quedar en desventaja. Y lo más seguro es que las elecciones presidenciales, el señor Donald Trump va a perder. Entonces, señores, la caída viene fuerte
por ahí por el 2030 para Bukele. Si el contexto le favorece, obviamente, a los demócratas en los Estados Unidos. Bukele ha fallado en las relaciones diplomáticas. Y es que un presidente de El Salvador no debe de pelearse con las fuerzas políticas de otro país, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele debió haber sido diplomático tanto con los republicanos como con los demócratas. Saber hacer negocios con el presidente del momento y con el presidente que venga en el futuro. Pero no debe de adquirir una postura sesgada, una postura demasiado imprudente, porque no siempre va a estar gobernando el que ahora es amigo de él, o sea, el señor Donald Trump. Entonces, el servilismo mostrado del presidente Nayib Bukele hacia Donald Trump le inhibe de poder tener mejores relaciones diplomáticas con los que gobiernen en los próximos años a los Estados Unidos. Entonces, yo le diría a Bukele, modérese, sea prudente, sepa aplicar la diplomacia, porque así como van las cosas en los Estados Unidos, Donald Trump puede ser que caiga, no se ve tan fuerte, yo no lo veo fuerte. Y lo mismo va a pasar con el señor Marco Rubio. De hecho, al señor Marco Rubio, yo últimamente lo estoy viendo muy nervioso. Él está sepultando su carrera política por apoyar al 100% las injusticias que comete Donald Trump. O sea, se está quemando políticamente y el señor está joven. Marco Rubio está joven, podría tener un futuro muy grande por delante, pero ahorita ya se está quemando junto con la imagen de Donald Trump y lo mismo le va a suceder a Nayib Bukele. Pero sigamos viendo, ¿verdad? Después de ese impasse han sucedido muchísimas cosas. Donald Trump ha aclarado muchísimas veces de que le importa solamente el petróleo de Venezuela. Pero veamos lo que le decía Nayib Bukele al otro senador demócrata, o sea, buscando roncha, buscando problemas, ¿verdad? Ay, Bukele. Le decía Bukele, veamos. Así que lo único que quieres es defender a los matones. Todo esto porque el senador Chris Van Hollen había publicado lo siguiente. Trump y sus compinches pueden intentar disfrazar esto, pero es un acto de guerra ilegal para reemplazar a Maduro y apoderarse del petróleo de Venezuela para sus amigos multimillonarios. Declaración completa a continuación. Eso, señores, no está escondido. Todos sabemos que Donald Trump solo quiere el petróleo de Venezuela. Todos lo sabemos. Y pues de eso fue que Nayib Bukele respondió, ¿verdad? Y respondió así. Así que lo único que quieres es defender a los matones. Matones. Interesante palabra. Muy interesante. ¿Quiénes son los matones en El Salvador? ¿Acaso cuando uno da una opinión aquí que no le favorece al gobierno, no nos mandan al montón de matones, youtubers y analistas políticos a que nos ataquen por lo que opinamos? ¿Qué más matonería que meter gente presa solo por decir lo que no le gusta? ¿Qué más matonería que fabricarles delitos a los transportistas solo porque no obedecieron una supuesta orden en Twitter? ¿Qué más matonería que esa? O sea, hay que verse en el espejo. Hay que verse en el espejo. Sí, estamos en contra de las dictaduras, por supuesto.
Yo estoy en contra de la dictadura de Maduro, pero también estoy en contra de la dictadura de Bukele. Estoy en contra de la dictadura que hay en Cuba y de la dictadura que hay allá en Nicaragua. Pero también estoy en contra de las acciones que hace el dictador Donald Trump, porque Donald Trump es un dictador. Entonces todos vienen y juzgan a Nicolás Maduro porque supuestamente pertenece a un cartel donde ya en el mismo juicio, en la audiencia inicial que le hicieron a Nicolás Maduro, dijeron que eso ya no existe. Entonces, ¿qué significa? Al término buen salvadoreño, que esto es parte de otro tamal que le han armado a Nicolás Maduro. Está bien, ¿a dónde deben de enjuiciar a Nicolás Maduro por dictador? Es allá en Venezuela. Los Estados Unidos no es un país policía. Los Estados Unidos ha firmado, aprobado y ratificado convenios y tratados internacionales, pero se los ha pasado por el arco del triunfo. Y la Convención de Ginebra dicta claramente que se cometen esos delitos o crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cuando el ataque va dirigido a un sector por raza, por ejemplo. ¿Y cuáles son los comentarios que nos está tirando Donald Trump a cada rato? Veamos este video donde insulta a los venezolanos. Veamos. Esta es la prueba del racismo que Donald Trump adolece y que se la pasa prácticamente expresándolo de una forma tan desvergonzada. Veamos. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets, they love it, except in New York. I mean, where they find these people? These people, they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They really, they got hats that are all frayed and all, they look like, they're all paid. Ahí ven cómo se mofa Donald Trump de los venezolanos, se burla de cómo usan los sombreros y cómo salen a las calles y dice que son personas feas. Pues mire, señor Donald Trump, usted no es muy guapo, que digamos. Aparte de que las personas de buen corazón son mucho más bonitas. Y Donald Trump no es un hombre de buen corazón. Y prácticamente nos ha confirmado, reafirmado a cada rato de que solo le importa el petróleo de Venezuela. Pero veamos lo que decía Dilcia, la presidenta de Venezuela, ahorita en funciones. Veamos. Somos socios de Chevron, que es una empresa de los Estados Unidos. Ese es el mecanismo. Pero ellos lo quieren sin pagar, porque quieren abaratar los costos para los Estados Unidos en su proceso económico que está muy golpeado. Ya hoy ellos no son la primera potencia económica del planeta, lo es China. Han sido desplazados y ellos creen y piensan que pueden recuperar esa posición y necesitan el petróleo regalado de Venezuela. Y para que sea regalado es robado. Que nosotros como pueblo vamos a regalar el petróleo, vamos a regalar nuestras riquezas. Bueno, tienen que hacerlo como hicieron, asaltar con fuerzas militares un buque mercantil que transportaba petróleo a Venezuela. ¿Y qué dijo su máxima autoridad cuando le preguntaron qué van a hacer con ese petróleo? Quedárnoslo. Tanto que hablan del Tren de Aragua y se comportan como el Tren de Aragua, robando. Ahí están, robándose el petróleo de Venezuela sin ningún tipo de justificación legal. Cero. Es la violación flagrante, descarada, bárbara y salvaje de la ley internacional. Ellos quieren imponer la ley de la selva. Algo muy claro que dijo Dilcia. Ellos están juzgando el Tren de Aragua por cuando se trajeron a los venezolanos aquí al Secot y todo eso.
están juzgando a Nicolás Maduro porque según ellos hacía narcotráfico, pero ellos se estaban robando el petróleo de Venezuela y todo el mundo supo del barco que estaban asaltando hace unos días. Y entonces, ¿en qué se ha convertido los Estados Unidos? En políticos criminales que hacen y deshacen a su antojo, asaltan, asesinan y encima de eso se disfrazan de buenos. Y ahí es donde yo digo, Bukele no debe meterse. Bukele no debe meterse. Porque esto que le han hecho a Venezuela, dejemos la palabra de dictador. Esto que le han hecho a Venezuela es un asalto, es un crimen de lesa humanidad donde han habido 80 personas muertas. Aparte de ello, se han llevado a un presidente que, aunque no sea santo de mi devoción, pero se ha puesto en riesgo la autonomía de los pueblos. Es como que aquí venga a mi casa y alguien se meta sin mi autorización. Me está violentando mi derecho a vivir independientemente y tranquila. Ahora hay una conmoción terrible en Venezuela porque este señor está dando un mal ejemplo a todos los países y vemos una OEA prácticamente dormida. Pero qué terrible que Bukele se burle donde están invadiendo otro país. Eso no puede pasar a nosotros y se lo dice claramente el senador Rubén Gallego. ¿Estarías de acuerdo si te pasa a ti, Nayib Bukele? ¿Estarías de acuerdo? Me imagino que no estaría de acuerdo. Aunque sea un dictador, no estaría de acuerdo. Nosotros no tenemos riqueza. Nosotros no tenemos esa riqueza. Solo Nayib Bukele que nos vendió una idea de que supuestamente estábamos parados y que abajo de sus pies había una gran cantidad de oro, de litio y metales. Pues cuidado con esas declaraciones, Bukele, porque capaz y se viene Donald Trump y nos huevea todo lo poquito que tenemos. Porque ya vimos que es de los que se agarran la cartera de los otros. Pero vamos de que lejos de confirmar y de burlarse de una situación de otro país, también viene y lo confirma a través de la vía diplomática. Veamos qué es lo que dijo la representante de El Salvador en esta reunión que tuvieron los presidentes, que algunos apoyan la invasión y otros no la apoyan. Veamos cómo la representante de El Salvador fue de la forma más sinvergüenza a decir que El Salvador está de acuerdo con esa invasión que le hicieron a Venezuela. La red informativa de ARPAS, en una sesión de la Organización de Estados Americanos, El Salvador respaldó las acciones militares, por favor, de Estados Unidos en Venezuela. La delegación salvadoreña afirmó que apoyará medidas para restablecer el orden constitucional y señaló la captura de Nicolás Maduro como una consecuencia esperada. Ajá, me imagino que la consecuencia esperada de ser una dictadura en este momento ya la tienen, ¿verdad? Allí, ¿qué puede pasarles? Pero veamos lo que dijo esta señora. A mí me hubiera dado una gran vergüenza ser parte de esa delegación. Veamos. Tiene el uso de la palabra El Salvador. Tiene el uso de la palabra El Salvador. Señor presidente, señor secretario general y señora secretaria general adjunta, señoras y señores representantes permanentes y observadores permanentes. El Salvador comparece hoy con claridad moral y responsabilidad histórica. Venezuela no enfrenta una crisis política ordinaria. En Venezuela no se está ante un debate ideológico. Más bien, ha existido una dictadura consolidada que ha destruido las instituciones, ha expulsado a más de 7 millones de sus ciudadanos y ha convertido al Estado en una plataforma para el crimen organizado transnacional. Estos son hechos que todos conocemos. En El Salvador aprendimos que la impunidad fortalece al criminal. Por ello, cuando un Estado tolera que grupos armados controlen territorios,
cuando justifica la ilegalidad en nombre de la estabilidad, no está evitando una crisis, la está incubando. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela y hoy sus consecuencias las pagan no solo los venezolanos, sino toda la región. La reciente captura de Nicolás Maduro para responder ante la justicia por graves crímenes cometidos representa un punto de inflexión en la crisis venezolana. Su captura es la consecuencia esperada tras más de una década de un régimen autoritario que destruyó la democracia, violó los derechos humanos y convirtió al Estado en un instrumento de corrupción. Señor presidente, El Salvador reafirma hoy su compromiso con la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Ninguna persona, por poderosa que sea, está por encima de la ley. El pueblo venezolano merece paz, desarrollo social y económico, justicia y seguridad. La OEA no puede limitarse a comunicados simbólicos. Esta crisis exige liderazgo real, decisiones firmes y compromiso con los principios democráticos que consagra nuestra Carta Democrática. Mi delegación reconoce que Venezuela está en un momento crítico de transición. Por ello, abogaremos y apoyaremos cualquier acción orientada a garantizar la restauración por el pueblo venezolano de un orden constitucional legítimo, transparente y pacífico. El pueblo venezolano y todos los pueblos de las Américas merecen una región donde los principios de democracia, legalidad y respeto a la dignidad humana no sean aspiraciones, sino realidades. El Salvador reitera hoy su compromiso con estos valores. Muchas gracias. Interesante. Los principios que menciona la señora representante de El Salvador allá en la Organización de Estados Americanos. Interesante. Yo diría, Bukele, volvé a leer lo que le mandaste a esta señora para que lo dijera. Porque todo lo que está allí, todo lo que la señora dijo, usted no lo está cumpliendo, Nayib Bukele. Ha irrespetado la Constitución cuantas veces le ha dado la gana y la ha acomodado para usted. Eso no es respetar la Constitución, eso no es respetar las democracias. Ha cambiado las elecciones y no se lo preguntó al pueblo. Abusando del cariño, del fanatismo que mucha gente le proporciona. Entonces, lo único que yo le puedo decir al presidente Bukele es: mírese en el espejo, ¿verdad? Mírese en el espejo. Y mi abuela decía, cuando vos señalás, los otros dedos te están señalando también a vos. Vos estás señalando a uno, estos dedos me están señalando a mí. Nayib Bukele, te has mofado de lo que le ha pasado a este señor sin pensar en que el futuro próximo, si sigue haciendo las cosas de la manera en la que las está haciendo, si ha capturado, ha concentrado toda la institucionalidad del país, El Salvador no es nada diferente de Venezuela. Lo único diferente es el territorio y la cantidad, o sea, la circunscripción. El Salvador tiene casi 6 millones de salvadoreños, Venezuela tiene muchísimos más. Lo que cambia es el territorio y la circunscripción. Pero el camino, Nayib Bukele, es el mismo. El camino de una dictadura es el mismo. Así que piensen en eso, mi gente preciosa, usen la cabeza porque pensar es gratis, ¿verdad? Y como les digo, este programa es para gente pensante. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana, primerito Dios. Que Dios me los bendiga.